Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este unboxing de perfumes en el que, pensaba venir acompañada a hacer este unboxing, a compartir estas primeras impresiones, pero durante la semana en uno de los unboxing que hicimos en el de Sephora me han llegado muchos comentarios, incluso fotitos, cositas, y creo que hoy es un buen momento para, después del unboxing de perfumes que vamos a ver, estas novedades y otros perfumitos, pues nos vamos a sentar con tranquilidad a charlar de el tema de las muestras, el merchandising de las marcas que supuestamente tendrían que darnos con las compras cuando las hacemos, por lo menos aquí en España, y qué sucede con ellos, porque parece ser que casi siempre cuando vas a comprar están agotados. Vamos a hablar de ese secreto a voces de quién se lleva las muestras, quién se lleva el merchandising, qué hace la gente con esos materiales. Y por supuesto, aunque no queremos generalizar, porque siempre hay gente honrada en este mundo, también hay esos pequeños garbanzos negros que enturbian estos temas. Por lo cual, después de haceros el unboxing, nos sentamos y comentamos. Por supuesto, siempre con sinceridad, con respeto e invitándoos a que compartáis vuestras experiencias. ¡Ay, madre mía, qué temitas! Bueno, vamos a hacer el unboxing. Tengo un nuevo perfume 2022 que lo vamos a ver primero. Después tengo otro perfume que ya lo conocía y lo había tenido en muestra, pero lo deseaba. Además de porque me gusta mucho, porque quiero hacerle comparación con otras versiones. Y un perfume de línea alta que es un perfumazo. Antes de que se me olvide. Mis chicas de España, ya he visto el perfume de Flower Bomb, el nuevo, el Ruby Orchid, en Parfum Dreams. No me patrocina ninguna de estas tiendas, así que, pero como sé que lo deseábamos, está en Parfum Dreams. No está barato, está carito, pero lo he visto, así que para quienes les interese. Así no os volvéis locas buscando. Venga, que empezamos ya con el primer perfume. Estoy con muchas ganas, ya se ve por aquí, con muchas ganas de presentar el nuevo Shiseido Ginza Shiseido Murasaki, o de Parfum Murasaki. Aquí lo tenemos. ¿Estamos en temporada de fucsias y rosas intensos? Pues parece ser que viene así. Murasaki, recién compradito, 30 mililitros, y vamos a abrir y probarlo. ¿Qué nos cuentan de este perfume? Pues que va a ser muy floral y frutal. Frutas de granada y manzana y flores de violeta, glicinia, fresia, con un toquecito de cashmere. Por supuesto tiene más notas y luego lo descubriremos. Vamos a abrirlo, a ver cómo es. Primeras impresiones. Por aquí pone no sé qué, algo en francés y en inglés. Quitamos papelito. Tiene por aquí el emblema. Creo que, no sé si he grabado el de cerca de estos perfumes, pero habiendo ya varias versiones tendría que hacerlo, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos. Efectivamente, pues la misma presentación del perfume, solo que con el líquido como más rosa fucsia, ¿verdad? Bien, un spray. Vamos a ver, porque tiene pinta de ser muy primavera-verano. Ya sabemos que este tipo de perfumes... Me coloco bien esto que luego me enchisco en los ojos. Este tipo de perfumes parece ser muy primavera-verano, ¿verdad? Y más en esta temporada. Venga, un spray. En principio, se le nota más intenso, un poquito más intenso que la primera versión. Y en la primera versión, no sé si os acordáis que para mí era bastante más floral que frutal. Sin embargo, este tiene un frescor de manzana que se nota muchísimo y ese toquecito rojo de la granada, pero es que ya se le nota de por sí. El anterior era más floral que frutal y este en inicio le siento bastante más el frutal, al menos de inicio. ¿Cómo es esa primera impresión? ¡Qué rico huele! Me gusta mucho esa fruta de la granada.
Huele muy rico y creo que en mi gusto o en mi opinión, este le va a superar en ese gusto del perfume. Me gusta y desde luego va a estar muy interesante. Creo que este os lo estoy grabando a día jueves, ¿vale? Lo voy a presentar el vídeo este el sábado, porque voy planificando, chicas. El sábado, entonces hoy estoy a día jueves. Alexa, ¿qué día es hoy? Para que veáis que no os engaño. Y... Alexa, ¿qué día es hoy? Es que ya está mayor. Alexa, ¿estás ahí? Alexa, ¿qué día es hoy? Es jueves, 17 de febrero. Ay, ¿que por qué lo digo? Para que veáis, porque hoy jueves voy a ponerme a probarlo ya, para que luego si de repente lo saco dentro de 2 días, pues no penséis que es que no lo he probado, es que hoy es jueves y voy a pasar y este vídeo lo publico el sábado y después tacatá, ¿vale? Para que veáis, bueno. Muy interesante y me ha gustado en primera... Uy, no le he puesto el tapón, ahora se lo pongo. Me ha gustado en primera impresión más que la primera versión, así que vamos bien. Bueno, pues vamos al que quiero, porque además de que me gusta, lo quiero para hacer la comparación con las otras versiones que han ido llegando. Y en este caso es el Flower Bomb Midnight de Flower & Bomb. Aquí lo tenemos. Perfume que me gustó porque se le notaba, sí, esa composición frutal, muy de grosellas, era un perfume muy de grosellas, muy de frutos rojos. Fíjate que también tiene grosellas y granada, pero la combinación que le hace la vainilla que tiene de fondo hace que sean unos frutos rojos también muy golosos, muy ricos. Entonces digo, va a ser interesante. Tengo distintas versiones de los Flower Bomb. Entonces vamos a ir preparando las comparaciones y este era uno de los que me faltaba. Para empezar, creo que es una botella preciosa. Hay poquitas botellas en color negro para mujer y este lo tiene. Uy, por aquí mi código secreto para la página web, no lo enseño. Aquí tenemos, viene como en papel para que no se golpee y mirad, ¡guau! Es que es muy bonito, muy bonito. Me voy a hacer un freeze con cuidado de no estropear ese código especial. Me gustó, ya sabemos que a veces los perfumes de Flower Bomb cojean, aunque este, al ser una edición reciente, vamos a ver qué tal va. Bueno, es que no hace falta ni acercarse, haces un spray y tiene una intensidad, fíjate, pero aún recordando, teniendo en la cabeza la anterior versión también más súper golosa y de vainilla, te das cuenta de que este, aunque tiene esa vainilla y ese dulzor, los frutos rojos son predominantes. Huele riquísimo, qué femenino, es que es delicioso. Me gusta, bueno, ya me gustaba antes de traérmelo, por lo cual, bueno, pues desde luego, pues va a ser este perfume, sobre todo con el que, como os comento, trabajar en estos vídeos que como siempre me gusta para ir haciendo esas comparaciones. Y el siguiente y último perfume de este unboxing es... Mirad por aquí. Perfumito de la casa de Yves Saint Laurent y tengo que decir, estoy muy contenta porque hasta ahora los perfumes de la línea alta de Yves Saint Laurent nos tocaba buscar pues algún centro comercial especializado en la línea alta o sitios especiales, incluso buscarlos en páginas web de Francia y todo eso. Pero ahora, al menos aquí en España, tenéis que saber que en la web del Corte Inglés ya están prácticamente las líneas completas de las líneas privadas, ¿vale? De las líneas altas ya están trayendo aquí al Corte Inglés los perfumes de la línea alta de Yves Saint Laurent. Y yo te estoy enseñando así esto y no te he dicho cuál tengo. Ay, Dios mío, super perfume Atlas Garden de Yves Saint Laurent en tamaño de 120 mililitros eau de parfum. Mirad qué cajita súper dorada.
Y en un principio, si yo os digo que tiene mandarina, nerolí, azahar o haba tonka, diríais, ¡buah! Pues si hay tropecientos perfumes que tienen estas notas. Pero es que además de eso, tiene la fruta de los dátiles. Y por lo que he escuchado, leído, parece ser un perfume que, aunque es bastante desconocido, porque creo que mi compañera de Karina, de The Art Makeup Diary, sí que lo ha reseñado, pero muy poquita gente más ha hablado de este perfume. Por supuesto, pues ella lo ensalza como una joya desconocida, de esos perfumes que, pues lo que yo te digo, que se habla muy poco, pero que son exquisitos, exquisitos. Entonces vamos a quitar plastiquitos, estoy llena de plásticos. Aquí lo tenemos, madre mía. Pero esto es espejo total. No sabía cómo era, yo lo había visto en la imagen de Fragrantica como así dorado que parecía mate. Pero esto es súper dorado, madre mía. ¿Qué os digo? Esto es precioso. A ver, que no quiero ponerme en la mano. Mirad, tapón imantado. No quiero ponerme en la mano porque según termine quiero ponerme el Ginza, ¿vale? Vamos a probar Ginza. Y vamos a ver Le Vestiaire de Parfum. Aquí. Madre mía. Pero es que nada más ponerlo, ya. Ese mini spray. Qué rico, qué rico. Mirad, se nota esa parte del haba tonka, que es un aroma vainillado. Se nota muy pronto. También se nota, pero esa mandarina con avainillada. Pero hay como esa parte frutal. Como esa parte frutal. Pero qué rico, qué rico. Te diría que es dulce, pero no es tan dulce como esos perfumes golosos. ¡Qué maravilla, eh! Hay frutos que son impresionantes en aroma. Y dices, ¿cómo no se ponen más de moda? El otro día a una seguidora le escribía que ojalá y la champaca se volviera más de moda. Es una flor muy cara para los perfumes, pero ojalá y se volviera más de moda porque es un aroma impresionante. Y este es otro de esos aromas, los dátiles, que le dan como una personalidad. Aquí es como si fuera un aroma entre exótico, pero muy elegante. Madre mía, esto es de los que es un auténtico placer cuando luego tras la cámara me lo pongo y tal. Tengo que decir que según lo pruebo me dan ganas de ponerme a echarme este porque me parece, wow, fascinante, tremendo el aroma. Pero no, me tengo que centrar y ponerme el de Ginza que toca. Mientras te hablo voy a ponerle el taponcito. Bueno, esta era el unboxing. Creo que es un unboxing satisfactorio porque efectivamente creo que de los 3 perfumes que te traigo en el día de hoy no me ha decepcionado ninguno de ellos. Luego, por supuesto, ya lo sabes, le pongo a mi hija, a mi chico, a todo el mundo para que todo el mundo lo pruebe. ¡Qué rico! ¡Oh, qué rico! Es que de verdad, qué distinto del anterior, pero qué rico, huele muy bien. Este año, sorprendida, pero con mucho gusto. Bueno, entramos en más materia, mis chicas. Efectivamente, vamos a hablar de este tema de las muestras. Ese secreto a voces en el que nos preguntamos, ¿y dónde están las muestras? ¿O dónde están los regalos de las promociones cuando se supone que vas a comprar tanto a tienda física o a online, y ya está agotado, está acabado y no te mandan absolutamente nada? Primero, vuelvo a decir, esto yo sé que no es en todas partes, esto no lo hacen todas las dependientas, no lo hacen en todas las perfumerías, imagino que puntitos en pequeños puntos de personas que esto sucede.
no es así en todas partes, pero hay cosas que están pasando, que lo sabemos y que es una realidad, ¿vale? No queremos meter a todo el mundo en el mismo saco. También pido respeto porque muchas veces cuando lanzamos este tipo de opiniones, no solamente yo, sino vosotros, es cuando nos llueven críticas, además despectivas y feas, porque más de una vez me han dicho que bastante tienen las chicas de Primor con tener que aguantar a viejas como yo. Y cosas así en las que dices, insultándome, no ganas más razón, ¿de acuerdo? O sea, si las cosas fueran medianamente normales, este tipo de quejas de parte, no de una youtuber, sino de una consumidora, y no solo yo, sino de muchas personas, pues no pasaría nada. También invito a contar vuestras experiencias, vuestras opiniones, siempre con respeto, no solo hacia mí, sino hacia las personas que trabajan en estos sitios, ¿de acuerdo? Siempre respeto, porque aunque muchas veces hay personas que dicen que respetan la opinión de todo el mundo, pero que se lo pasan por el forro de los pantalones, nosotros respetamos todas las opiniones, siempre que haya respeto. Bien, ante eso, vamos al tema. La cosa es que cuando hemos hablado pues de mi tristeza cuando hago una compra y en la que se suponía que entraba la promoción de una miniatura de perfume y no llega porque supuestamente al tercer día ya está agotada la promoción, te preguntas, bueno, pues será que la promoción era de 3 miniaturas y se han agotado al tercer día. Y ya está, ¿no? ¿Dónde están todas esas promociones? Creo que más de una vez tenemos claro que hay muchos sitios en donde personas que trabajan se van, ayudan a que desaparezcan las muestras o objetos de promociones, de merchandising, cositas como neceser, muestras de maquillaje, muestras de cremas y montones de cosas así. Cuando hablamos de este tema, precisamente una de nuestras seguidoras, no la voy a mencionar, ni qué, ni cómo, ni tal, pero me contactó, incluso por mi Instagram, me mandó una fotografía de unas tiras enteras de muestras de una muy importante marca que le habían dado una persona cercana. Que esa persona cercana tiene otra persona cercana que trabaja en un gran centro comercial de España. Y que directamente se llevaba a casa las tiras completas de esos productos. Y dices, vaya, esto pasa en España y pasa en más países. Tengo que decir que yo tengo localizado, por ejemplo, en Vinted, una persona de Bélgica que vende en su perfil de Vinted absolutamente de todo concerniente al merchandising de las marcas. Miniaturas, muestras, neceser, crema, de todo. Y este es su nombre. Luego tengo un amigo, porque muchas veces cuando veis que consigo que me lleguen cositas pronto y cosas de esas, cosas que aún no se venden en España de antemano, no es ni porque las marcas me las regalen, ni muchísimo menos, sino porque efectivamente pues tengo mis pequeños contactos. Entonces, conozco a una persona en Francia, un chico que además es súper joven, súper guapísimo y que trabaja en un gran centro comercial de Francia en la sección de joyería. Ahora bien, yo creo que tiene una labia de estas que se encandila a toda la que le pasa por delante, porque cada 2x3 va a la sección de perfumería y cosmética y las chicas le regalan que sí miniaturas de perfumes, ya que él también es de los que me ayuda a conseguir esas miniaturas, muestras, detallitos de todo. ¿Dónde termina todo lo que consigue? En Vinted. En Vinted. Y yo hablando con el muchacho me dice, pero es que yo no me siento culpable porque si no me lo dan a mí, las chicas se los dan a sus hermanas, a sus amigas, a la vecina que pasa por allí. Y toda la que pasa por allí le hacen tacatá y se lo dan. ¿Vale? No es solamente de España, de Francia, de muchos sitios. Y yo sé que en cada país funciona la cosa a su manera. Vosotras contadme. En España tampoco es raro. Porque si buscáis solamente hacer una pasadita, una ojeada
Y solo con poner neceser de la marca que queráis, os van a aparecer gente. Hay gente que tiene 1 o 2 productos, pues es gente normal que dice, me lo han regalado, no lo quiero y lo pongo a la venta. Pero luego, ojo, porque luego hay personas que te pones a ver todo lo que tienen y eso es de alguien que trabaja en una perfumería y lo vende todo lo que pilla. He visto set de muestras, no solo miniaturas, set de muestras. Te venden todo. Mira, me he traído esto como ejemplo porque yo lo he visto. Yo lo he visto en páginas de segunda mano. Esto es un pequeño set de prueba de maquillaje de Dior, de pintalabios de Dior. Y yo lo he visto a la venta. Los neceser, todo. Pero es que yo creo que cuando ojeas los perfiles, ya sean Vinted, en Wallapop, los que sean, se puede diferenciar quién está revendiendo algo, pues de una persona normal, un consumidor como nosotros, a alguien que de verdad parece que arrambla con todo lo que puede allá donde trabaja y lo mete en esas páginas de segunda mano a sacarle unos euros. Oye, que conste que respeto a quien lo hace. Yo lo respeto porque más con la crisis, pues es normal que cada uno trata de buscarse la vida como puede. A mí lo que me llega a fastidiar es que cuando yo voy a una tienda física, te dicen que no tienen muestras. Le dices, no, es que en la página web está esta promoción. No, es que aquí no tenemos. Y te aguantas. O ir a comprar a la página web donde se supone que hay dicha promoción y ya no queda. Ya no queda. Ese ejemplo lo vi hubo hace ya tiempo, ¿vale? Cuando salió el Dylan Blue Turquesa de Dylan Blue de Versace, hubo una página web en la que la promocionaban con un mini bolsito, era un bolsito, pero no es un neceser, parece un punch, ¿no? Un bolsito de estos como los de las bodas, con la marca Versace, ¿vale? Yo entraba en la página web y hacía la prueba de meter en la bolsa de compra el producto del perfume para ver si se activaba el regalo por compra. Pues nada, y un día, y otro, y otro. Jamás llegó a estar disponible dicho bolsito de Versace para la compra o de regalo de compra. Aunque añadieras, ¿no? Hay veces que tienes que gastarte 100 euros para que te lo den. Pues no llegó a estar nunca. Bueno, ¿por qué no llega a estar nunca? Porque luego al final son esos productos los que terminan ahí. Y es verdad que hay cazadores de merchandising porque la gente lo colecciona. Por ejemplo, yo tengo el bolsito que tiene forma cilíndrica como la propia caja del perfume de Scandal. Cuando yo lo compré, me dieron de regalo de compra ese bolsito, que es un bolso, pero es como la botella que se abre, ¿no? Yo he visto en Vinted ese bolso por 50 euros. Por 50 euros. Y es merchandising, ¿me entendéis? Vuelvo a decirlo, que yo entiendo que la gente se busque la vida. Igual que yo, es verdad que como no voy a conseguir algunas miniaturas en perfumería cuando hago esa compra de perfume, porque de algún modo esas miniaturas desaparecen y por mucho que yo compre jamás me van a dar esa miniatura, me tengo que ir a estas páginas a buscar las miniaturas o tengo que buscar un amigo que me pueda conseguir esa miniatura para poder tenerla, porque efectivamente aquí, por mucho que yo lo busque, no me la van a dar. No me la van a dar. El tema de las muestras sé que también es controversial porque efectivamente hay sitios o hay marcas las cuales cuando una perfumería hace un mínimo de compra de lotes grandes de perfumes, les dan, al igual que les dan X número de perfumes tester, les dan X número de muestras, miniaturas o lo que sea, ¿no? Y hay otras marcas que directamente, si la perfumería quiere esas muestras de ese perfume, tienen que comprar palés o cajas de esas muestras. Yo sé que aquí hay un poquito de todo, ¿vale? Pero, vuelvo a decirlo, lo triste es saber que hay personas que trabajan en ciertas perfumerías, ciertas cadenas de perfumes, los cuales te prometen muestras y luego no hay.
Aquí ya, por ejemplo, sabemos que Primor dejó de anunciar, tú te metes en la web y ya en ninguna parte pone de regalo de muestras por compra. Cuando quieren y tú metes cositas en la cesta de la web, te aparece una muestrecita de no sé qué, vale. Y luego te mandan lo que quieren. Pero por lo menos no tienen abierta esa promoción, ¿no? Porque lo malo es que te anuncien que te van a mandar y que luego no te manden nada. Hay con todo esto como una economía sumergida, hay como un modo que es triste, ya no es esa persona de que si a mí me regalan esto y yo no lo voy a usar, yo lo quiera vender, eso es cosa mía. Yo no trabajo en una perfumería. Otra cosa es, y vuelvo a decir, no señalo a todo el mundo, pero vuelvo a decirlo, es que están ahí esas personas que un día me llevo esto, otro día me llevo una miniatura, otro día me llevo no sé qué, y en lugar de dárselo a las clientas que están yendo a comprar, dichas personas se lo llevan a casa, lo meten en tiendas de segunda mano y lo revenden. Esto es un secreto a voces. Porque si alguien me quiere decir que estoy acusando injustamente, no voy a dar perfiles, lógicamente, porque eso no sería justo, pero señores, vayan y miren. Eso más las experiencias de muchas de vosotras, como esta amiga que me mandó las fotos por Instagram y estas personas, ¿no? Porque sabemos perfectamente que hay personas que trabajan en perfumerías que pasa la madre por allí, mamá, toma esto. Pasa la amiga, toma esto. Y no compran nada, simplemente van regalando, o esos detalles sí que los tienen con gente que conocen, y luego las clientas que van, da igual lo que te gastes, porque yo ya estoy harta de tener que justificar, me he gastado 30, me he gastado 50, me he gastado 20, estoy harta de justificarlo, que no es ser agarrada, ni ser esa vieja como a mí me dicen que parece que lo quieres todo regalado, que lo quiero todo regalado, pues tú no sé, si tú me dices eso es porque no sabes lo que me gasto en perfumería, y estoy segura, y esto también es defender a clientas normales, que vosotros sabéis lo que es una persona que ahorra sus 20, 30 euritos, que todo el mundo no se puede gastar ni en un mes 30 euros extras en un perfume, que todo el mundo no puede, pero esa persona que va a hacer su comprita, sea del precio que sea, para darse ese autorregalo o esa comprita especial, si le dan además una muestrecita, lo feliz que se va, ya no soy solo yo, lo feliz que se va. Ya no solo se va feliz por su compra, sino por ese detalle, el detalle que han tenido con esa persona. Pero lo que hay detrás a veces hace que esas personas se van solo con su bolsita de compra y poco más. Así que ahí os lo dejo, estas perlitas. Por supuesto, por favor, opinad, porque yo creo que lo más importante no es esconder los secretos debajo del colchón, sino directamente decirlos y que sepan que lo sabemos y que, por favor, hay que ser más honestos también con las personas que están comprando. Así que con las consumidoras. Amores, gracias por estar ahí. 1000 besos. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.